Muy buenas tardes a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy vamos a tener nuestro video semanal que tuvo que ser reprogramado. Hubo mucho trabajo en la preparación de este video y además hubo la preparación de otros contenidos que verán la luz mañana. Mañana también hay video que van a poder disfrutar en un día sábado. Hoy es viernes cuando estamos transmitiendo esto. Em, Hoy vamos a hablar, este va a ser un video distinto. Debo hacer esta aclaración. La preparación de este video supuso en los propios términos de Ian Kershaw, historiador especializado en temáticas vinculadas al nazismo y la era de las catástrofes. La preparación de este video supuso un verdadero descenso a los infiernos y adentrarse en temas que son muy, muy ásperos. Así que voy a hacer solo esto una vez en todo el video para decir que si les gusta lo que hace su servidor, como parte de este trabajo que venimos realizando para tener un entendimiento más problemático de lo que es la guerra en el frente oriental, la guerra entre Alemania nazi y la Unión Soviética, no olviden ponerle like a este video, no olviden suscribirse, hacerse miembros y sobre todo aportar a este espacio porque este video posiblemente no sea monetizable. Es muy posible que no sea monetizable. Y en realidad podríamos encontrar la vuelta para que sea monetizable, pero no. He decidido en la preparación de esto que vamos a tener el día de hoy, hacer mucho más hincapié en presentar las cosas por lo que son y lo explícito y lo brutal de lo que supuso ese proceso, antes que perseguir que YouTube no me desmonetice el video o no me lo censure. Así que, habiendo tomado esa decisión, les quiero plantear que para que uno pueda trabajar estos temas, que no son los más aptos, ningún anunciante va a querer hacer un aporte para un video de estas características. Quiero resaltar que es central el apoyo que ustedes brindan para que este espacio siga existiendo y uno se pueda dedicar todo el tiempo que supone y tomarse también la dedicación que requiere trabajar estos temas. Así que, sin nada más que decir, también bueno, que voy a estar el 22 de agosto en el Conex y pueden encontrar sus entradas yendo a la página del Conex y ahí mismo van a encontrar, voy a estar haciendo un show para mucha gente, así que ya se vendió un cuarto de las entradas, así que les diría que se apuren. Pero bueno, uh, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, hay algo acá que está distinto y raro. ¿Qué es lo que está raro? Hay algo raro. ¿Por qué está así? Un segundo, pausa, pausa. Ahora sí, el día de hoy vamos a hablar del genocidio en la Unión Soviética durante la invasión nazi. Disculpen las molestias, hay un tema técnico. Quiero empezar señalando que teníamos varias opciones de portada y varias opciones de título para este video. Yo siempre hago hincapié en esta cuestión de que la invasión nazi a la Unión Soviética supuso una guerra de carácter genocida. Y este planteo me parece interesante, que es concebir que guerra y genocidio no son términos antagónicos ni excluyentes, sino que al contrario, muchas guerras tienen lógicas genocidas y muchos genocidios se producen en el transcurso de una guerra. Pero dado que venimos desarrollando ampliamente lo que es el proceso que marca la invasión nazi a la Unión Soviética y la Operación Barbarroja, el día de hoy quería hacer hincapié en la dimensión genocida de este conflicto. Si bien hemos preparado algunas cuestiones y hemos señalado algunos de los puntos que hacen a la brutalidad con la que los nazis iniciaron esta invasión, lo que quiero destacar en esta charla, en esta exposición, es
que fue concebida como un genocidio incluso antes de que existiera el vocablo genocidio, antes de que se utilizara masivamente. Que hubo no solo un carácter premeditado en este proceso, sino que hubo una estructura que iba desde la máxima jerarquía de Hitler hasta la propia impartición de las órdenes por parte de sus oficiales y su ejecución por los soldados, que marcó una lógica genocida que atravesó todos los niveles de estructura militar del Estado alemán e incluso de su propia estructura de gobierno. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se cruzan desde la planificación, la aplicación y de hecho incluso el propio carácter de la brutalidad internalizada de la guerra para que se aplique y se desarrolle una guerra de estas características. Cuando hablamos del genocidio nazi de la URSS, hablamos no solo de una guerra de carácter genocida, sino de uno de los genocidios más sangrientos de la historia de la humanidad. Y relativamente invisibilizado, no es que no se hable de las atrocidades del nazismo, pero el lugar que ocupa la ocupación de la Unión Soviética por parte de los nazis en la larga historia de las atrocidades del nazismo tiene un rol relativamente secundario en las memorias o en los imaginarios sociales que hacemos de la Segunda Guerra Mundial. Así que en gran parte del desarrollo del video del día de hoy tiene que ver con explicitar mucho de lo que a veces queda abstracto en señalar que los soviéticos tuvieron un número de muertos elevados, qué tan elevado veremos el día de hoy. Y de hecho también queda invisibilizado en cuando pensamos en, no, bueno, los nazis eran genocidas, pero parece que todo se circunscribe únicamente a los campos de concentración que más conocemos, como Auschwitz, Mauthausen y demás. Así que hoy vamos a hacer mucho hincapié en lo que fue el genocidio por balas que implicó el nazismo. Pero bueno, esto es un desafío para mí. Quiero remarcar que tratar de hacerle justicia a lo que vamos a ver el día de hoy fue algo que me costó sentarme a pensar ordenarlo. Así que vamos a ver que muchas de las cosas que ya señalamos en otros videos van a ser retomadas el día de hoy. La invasión nazi de la Unión Soviética fue concebida como una invasión genocida. Lo cierto es que la palabra genocidio en realidad es el producto de un trabajo posterior. Muchas veces pensamos en el genocidio, pensamos en el nazismo y solo se nos viene a la mente el holocausto, ¿no? La Shoah, el genocidio nazi sobre el pueblo judío. Y si bien este representó lo que muchos consideran la forma extrema de genocidio, Kershaw la llama el genocidio extremo al holocausto, lo cierto es que la palabra genocidio no se pensó originalmente para delimitar al holocausto. De hecho, muchas veces se presenta este debate de si llamar a las cosas genocidio o no, comparándolas con el holocausto. Y la mayor parte de los historiadores consideran que el holocausto fue el genocidio extremo. Pero aquel que desarrolló lo que en su momento fue un neologismo, la palabra genocidio, que después se convirtió en un concepto utilizado desde las ciencias jurídicas hasta las ciencias sociales, sobre todo la historia, fue Raphael Lemkin. Y Lemkin no concibió la palabra genocidio para referirse específicamente al holocausto, sino a la política de la eliminación de naciones que desarrolló la Alemania nazi sobre la Europa ocupada. De hecho, el libro en el que Raphael Lemkin desarrolla este concepto, retomando la experiencia de lo que había sido el genocidio armenio, es Europa ocupada por los nazis. Un análisis de todas las políticas que los nazis desarrollaron en la Europa ocupada para la eliminación, el asesinato de naciones. Ahora, en ese sentido tenemos que destacar que la Operación Barbarroja fue concebida como una operación que estaba destinada a exterminar a los pueblos eslavos. Por eso, uno de los puntos que aparece sobre todo en el plano legal cuando se debe debatir la categoría de genocidio y el crimen de genocidio es, por ejemplo, el carácter premeditado de este accionar. Tiene que existir la intención, muchas veces se plantea, de provocar un daño o asegurar el exterminio físico de un grupo social, político, racial y religioso o una parte de ellos. Lo interesante cuando analizamos la Operación Barbarroja es que desde su propia concepción fue concebida como una guerra genocida. La Operación Barbarroja se concibió con el objetivo de asegurar el exterminio de los pueblos eslavos, o al menos una parte muy importante de ellos, del pueblo judío,
pero a su vez garantizar la colonización del este. Por eso, incluso cuando desarrollamos lo que es la primera parte de la Operación Barbarroja, planteamos este debate sobre si la Segunda Guerra Mundial fue la misma guerra en todos los teatros. Lo cierto es que cuando analizamos el desarrollo específico de cada uno de los teatros de la Segunda Guerra Mundial, hubo países que lucharon guerras muy distintas. Una cosa era la guerra en Francia, otra cosa era la guerra en Polonia o en la Unión Soviética, una cosa fue la guerra en Dinamarca y otra cosa fue la guerra en China, que también merecería un video aparte que algún día lo veremos. Pero no, lo cierto es que desde el propio inicio hay que plantear que la guerra en el este fue un conflicto distinto. Fue otro tipo de guerra el que afrontaron los pueblos de Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. En palabras de Ian Kershaw, en todas las guerras, las matanzas en el campo de batalla se intensifican. La Segunda Guerra Mundial no fue una excepción. En las campañas en el frente occidental y en el norte de África, sin embargo, los combates fueron en su mayor parte relativamente convencionales. En la Europa del Este la cosa fue distinta. Allí la crueldad, la brutalidad y el puro desprecio de la vida humana se escapan por completo de la imaginación. Los combates allí formaron parte de una guerra racial. Ello fue consecuencia directa del objetivo simultáneo de conquista al estilo colonial y de limpieza racial que se habían fijado los líderes nacionalsocialistas en Alemania. Enzo Traverso, en su libro A Sangre y Fuego, un análisis de la guerra civil europea, como se ha denominado a partir de los trabajos de Nolte al largo proceso que va desde la Primera Guerra Mundial al fin de la Segunda Guerra Mundial, sentenciaba: Hitler la ha concebido como una guerra de conquista y exterminio, conquista del espacio vital alemán, colonización del mundo eslavo, destrucción del bolchevismo, exterminio de los judíos. Desde el principio esta guerra difiere de todas las que le han precedido en el continente. Se encadena como una guerra colonial, sin distinción entre combatientes y civiles, en la cual pueblos enteros deben ser transformados en esclavos, mientras que otros son exterminados recurriendo a dispositivos específicos. Primero los guetos y los Einsatzgruppen. Luego, las cámaras de gas en los campos especialmente concebidos como mataderos de humanos. Dentro de la visión nazi del mundo, la simbiosis entre los judíos y el bolchevismo es tan profunda que su aniquilamiento constituye un único e idéntico objetivo. De hecho, como veremos a lo largo del desarrollo de este video, esa asimilación entre entre comunista, judío, bolchevique, va a facilitar y asegurar el exterminio general de los pueblos de la Unión Soviética. Ahora, esto no fue un accidente de la historia, no es algo que de repente aparece por la contingencia de la Segunda Guerra Mundial, sino que la idea de llevar adelante una guerra genocida en la Unión Soviética aparecía desde Mein Kampf. Ya en Mein Kampf, Hitler sostenía la necesidad de la conquista de Europa del Este, sobre todo de la Unión Soviética. No se olvide que el judío internacional domina por completo Rusia y considera a Alemania no como un país aliado, sino como un país destinado a sufrir la misma suerte. En el bolchevismo ruso debemos ver la voluntad de los judíos en el presente siglo de hacerse con el dominio mundial. Así que la amenaza bolchevique y la amenaza judía eran asimilables al mismo problema desde Mein Kampf. Por eso se utilizaba el judeo-bolchevismo. Desde el estallido, en otro tratado, de la Revolución Francesa, el mundo ha estado dirigiéndose a una velocidad creciente hacia un nuevo conflicto, cuya solución más extrema es el bolchevismo. Sin embargo, la esencia y objetivo de este no es más que eliminar aquellos estratos de la humanidad de donde hasta hoy han surgido los líderes, para colocar en su lugar a la judería internacional. Ningún Estado será capaz de retirarse de este conflicto, o siquiera de mantenerse neutral. No era una visión que únicamente sostenía Hitler. Esta ideología había permeado en todos los niveles de la estructura del partido nazi, ya que en su momento, con la emergencia del nazismo, se sostenía que la lucha, la cruzada contra el judeo-bolchevismo debía tener a todo nacionalsocialista de peso. George von Kuchler sostenía al respecto: existe un abismo insalvable que nos separa de Rusia, por ideología y por raza. Si Alemania quiere tener paz durante varias generaciones frente al peligro que amenaza por el este, no debemos contentarnos con hacer que Rusia se retire un poco, ni 100 kilómetros bastaría.
sino que el objetivo tiene que ser destruir la Rusia europea, disolver el Estado ruso europeo. Podemos encontrar montones de opiniones en este sentido. Nuestro objetivo, marcaba una directiva de la Wehrmacht, consiste en destruir al ejército rojo y erradicar para siempre el bolchevismo, el enemigo mortal del nacionalsocialismo. No hemos olvidado que el bolchevismo ha apuñalado por la espalda a nuestro ejército durante la Guerra Mundial y que es el responsable de todas las desgracias sufridas por nuestro pueblo luego de la guerra, decía Goebbels. También sostenía, todos aquellos que han visto en esta asimilación entre judío-bolchevique, que han visto a la cara a un comisario rojo, saben a qué se asemeja un bolchevique. No hay necesidad de expresiones teóricas. Sería un insulto a los animales presentar a estos hombres, que son en su mayoría judíos, como bestias. Ellos son la encarnación del odio satánico contra el conjunto de la humanidad noble. El aspecto de estos comisarios es el espejo de la revuelta de los subhombres contra la nobleza de la sangre. Así que, por su propio aspecto, podíamos reconocer a los comisarios, porque son subhumanos, son judíos subhumanos, como todos los bolcheviques. Karl-Heinz Wenke, que era un soldado de la Wehrmacht, sostenía, el bolchevismo judío, ¿sabes? Ese era el gran enemigo. Esa era la gente contra la que había que luchar, porque era una amenaza para Europa. Así que podemos ver cómo desde Hitler a sus oficiales, sus propagandistas y los propios soldados habían internalizado el odio al bolchevismo, al judeo bolchevismo, como el enemigo a exterminar. Ahora, no era solo su exterminio, sino que parte del desarrollo de Mein Kampf, y que tiene que ver con lo que se conoce como el Lebensraum o el espacio vital, concebía la colonización de los espacios de Europa del Este como una tarea necesaria para el desarrollo del pueblo alemán. El acceso a tierras, recursos y la mano de obra de los pueblos eslavos. Así que, en este concepto de la creencia en conformar un estado racial puro alemán, esa comunidad racial, de lo que se trataba, la Volksgemeinschaft, era de expandirse hacia el este y colonizar esos territorios, exterminar a los pueblos eslavos para, a través de su desplazamiento, constituir el estado racial puro de ese tercer imperio alemán. De hecho, Hitler se orientaba en una dirección distinta a la que habían ido muchos de los grandes oficiales alemanes: detener el incesante movimiento de los alemanes hacia el sur y el oeste, y dirigir nuestra mirada hacia las tierras orientales, Rusia y sus estados vasallos fronterizos, sostenía Hitler en Mein Kampf. Así, no solo se concebía la idea de exterminar a los pueblos eslavos, sino trasladar hacia allí a los nuevos colonos alemanes. Así, genocidio, guerra y colonización formaban parte de la misma tríada, como ocurre con otros procesos. Pero además, se sentenció desde el momento en que se inició la instrucción a los oficiales que iban a dirigir la operación Barbarroja. Será una guerra de aniquilación. Erich von Manstein, al momento de iniciar las operaciones, ya planteaba esta cuestión, ¿no? Pensando en esto de asimilar a la guerra mundial a todo lo que ocurrió en cada uno de los frentes, cuando los propios nazis eran conscientes de que no sería la misma lógica de la guerra. Esta lucha contra el ejército soviético no se librará siguiendo tan solo las leyes de las guerras usuales en Europa. Walter von Reichenau sostenía en unas famosas instrucciones las tareas especiales que los soldados de la Wehrmacht tendrían que desempeñar en la guerra en la Unión Soviética. El principal objetivo de la campaña contra el sistema judeo-bolchevique es la total destrucción de sus fuerzas y el exterminio, la palabra exterminio, de la influencia asiática en la esfera de la cultura europea. En consecuencia, las tropas deben asumir tareas que van más allá de lo convencional y de lo puramente militar. En el ámbito del este, el soldado no es solo un combatiente según las normas de la guerra, sino el seguidor de una ideología racial despiadada y el vengador de todas las bestialidades que han sido infligidas a la nación alemana y a los grupos étnicos emparentados con ella. Por este motivo, los soldados deben demostrar la plena comprensión de la severa expiación exigida a los seres infrahumanos, que son los judíos. Recordemos que en todo este discurso, judío y bolchevique eran asimilados, porque de esta manera lo que vamos a ver es que tras años
de incorporación de esta doctrina racial, cuando los ejércitos alemanes sean liberados en la Unión Soviética, ya no va a aparecer esta cuestión de distinguir aquellos soviéticos que eran o no comunistas, que eran o no judíos, que eran o no comisarios o partisanos, porque eran parte del mismo problema. El propio Heinrich Himmler había sostenido que morirán 30 millones de personas en la campaña. Así, de hecho, los propios Heinrich Himmler y Hitler sostenían que era la invasión nazi a la Unión Soviética la solución al problema judío. Que incluso a través del acceso a los campos del este se podría exportar a toda la población judía e implementar la solución final. Así que, desde un primer momento, la invasión nazi a la Unión Soviética fue concebida como una guerra genocida. Así que, si tenemos que pensar en la concepción de que un genocidio requiere de lo que es no es la voluntad, la premeditación y la intención del exterminio, hay documentos que dan cuenta de que desde Mein Kampf, Hitler sostenía la necesidad de impulsar un genocidio en el frente oriental. De hecho, esta lógica genocida de la guerra contra la Unión Soviética es similar también, y lo podemos plantear, a la guerra que se desarrolló en Polonia. En Polonia tuvimos el primer experimento de lo que se llevó a una escala sin precedentes en el frente oriental. Ahora, cuando Manstein sostenía que no se seguirían las mismas lógicas de la guerra, tenemos que plantear lo siguiente, que es que en una guerra, ¿no? Y ya para esta época ya existían las convenciones de Ginebra, y incluso hubo un momento en el cual, si bien la Unión Soviética no había sido firmante, Stalin le planteó a Hitler seguir ambos las convenciones de Ginebra, y Hitler las rechazó. Uno de los puntos centrales para entender cómo los propios nazis concibieron que su guerra era distinta es el trato que se hizo a los soldados soviéticos capturados. En los primeros meses de Barbarroja, millones de soldados soviéticos fueron capturados por los nazis. Estos fueron capturados en la fase inicial no por las SS, sino por la Wehrmacht. Y si bien junto a los soldados de la Wehrmacht, que era el ejército de línea profesional, avanzaban también los Einsatzgruppen y otras fuerzas dedicadas a las tareas de limpieza racial para las que se había concebido que debían prepararse los soldados, lo que vemos una y otra vez es que los soldados de la Wehrmacht, estos soldados que eran soldados de línea profesionales, van a implementar las tareas para las que fueron preparados, para las que se impartieron órdenes desde el inicio de la campaña. Así, uno de los primeros elementos que vamos a ver es que los nazis esperaban capturar grandes cantidades de prisioneros soviéticos y, sin embargo, no llevan adelante ninguna medida para asegurar su existencia. Incluso lo que observamos en los primeros días de Barbarroja son las masacres a gran escala de prisioneros de guerra. Muchos de los soldados soviéticos fueron fusilados sumariamente, y a veces sin que fuera necesario impartir órdenes. Durante años se había formado a los soldados de la Wehrmacht para que asumieran que era una guerra racial por la supervivencia, que eslavo, bolchevique, judío eran asimilables. Así que una de las primeras respuestas naturales de los soldados de la Wehrmacht al entrar en la Unión Soviética y capturar soldados fue su ejecución sumaria. Incluso hubo oficiales de la Wehrmacht que se quejaron al respecto. Joachim Lemmelsen, un general de la Wehrmacht, sostenía: he observado que se han producido fusilamientos absurdos, tanto de prisioneros de guerra como de civiles. Un soldado ruso que ha caído preso vestido de uniforme, después de luchar con valentía, tiene derecho a un trato decente. Queremos liberar a la población del yugo del bolchevismo y necesitamos su mano de obra. Esta instrucción no cambia nada con respecto a la orden del Führer. Con los partisanos y con los comisarios bolcheviques hay que ser implacable. Esta queja del general Lemmelsen se da el 25 de junio de 1941. Así que, en este momento, lo que vemos es que tan pronto como los primeros días de Barbarroja, tenemos un general de la Wehrmacht que está llamando la atención sobre algo: fusilamientos indiscriminados de soldados y de civiles. Pero dice,
no es que debamos fusilarlos a todos, hay que fusilar a los partisanos y a los comisarios bolcheviques. Es así que aparece un decreto muy conocido, que es conocido como la Orden de los Comisarios, o, en términos completos, el decreto sobre el ejercicio de la justicia militar en la zona Barbarroja y sobre medidas especiales de la tropa. Uno de los argumentos que utilizan muchos apologetas del nazismo es plantear, apologetas con pasos extra, que los crímenes en el frente oriental no fueron desarrollados por la Wehrmacht, sino por las SS. Que la Wehrmacht solo tenía la orden de fusilar a comisarios, partisanos y judíos. Y para eso se basa en esta instrucción, que fue implementada masivamente por la Wehrmacht, que llamaba asesinar partisanos y comisarios, es decir, funcionarios políticos del gobierno bolchevique. Ahora, fíjense esto, que Lemmelsen denuncia los fusilamientos masivos de soldados, llama a detenerlos, el 25 de junio de 1941, pero dice que esto no cambia para nada el hecho de que hay que fusilar a los partisanos y a los comisarios políticos. Solo 5 días después, Lemmelsen escribe otra denuncia, diciendo: esto es un asesinato. La Wehrmacht combate contra el bolchevismo, no contra la unión de los pueblos rusos. La instrucción del Führer exige actuar implacablemente contra el bolchevismo y cualquier clase de partisano. A las personas que claramente se haya identificado como tales, hay que llevarlas aparte y solo con la orden previa de un oficial ejecutarlos. Esto es interesante para pensar la diferencia que hay entre la letra escrita y la aplicación de las órdenes. Y esto también se aplica a otros episodios de la historia argentina, como los decretos de aniquilamiento, que a veces se citan como que en realidad no habilitaban el exterminio de población. Pero lo cierto es que en el momento en el cual la ambigüedad de las órdenes abre la puerta a que soldados que fueron formados durante años para exterminar a un enemigo lo exterminen, esa fuerza desatada ya no se podía detener. Es un absurdo pensar que la orden de los comisarios no era una habilitación al exterminio. Porque justamente lo que demuestra la práctica es que a los soldados de la Wehrmacht se los había adoctrinado para buscar a esos enemigos. Y además durante años se les había planteado que judío, bolchevique, eslavo, comisario político eran todo lo mismo. Así que no importaba si estas personas, por ejemplo, eran comisarios políticos o funcionarios del partido bolchevique, o si eran partisanos. La ambigüedad ya había presentado la posibilidad de exterminarlos. Se había dado rienda suelta a que la violencia se desatara de una forma indiscriminada. Incluso tenemos testimonios de los propios soldados. Un soldado de nombre Wolfgang Horn sostenía que cuando él daba la orden de alto y pedía que levanten las manos, si los soldados del Ejército Rojo no levantaban las manos inmediatamente, los asesinaban. Palabras de Wolfgang Horn. Cuando no se rinden inmediatamente, los ejecutamos. Para nosotros era lo más natural. Son unos cobardes. La verdad es que no se merecían nada mejor. Durante años habían sido formados para considerar que su enemigo eran subhumanos. La consecuencia práctica, inmediata de esto y la aplicación de esta guerra y la movilización con todos estos recursos, era que los trataran como subhumanos y los exterminaran. Era esperable. Ahora, morir inmediatamente fusilado no era necesariamente el peor de los destinos. Dijimos que millones de soldados soviéticos fueron capturados por la Wehrmacht en los primeros meses de la guerra. Estos fueron desplazados del frente forzosamente cientos de kilómetros a campos de prisioneros. Durante los primeros meses, más de 3 millones de prisioneros del Ejército Rojo fueron apresados por la Wehrmacht. Y a lo largo de toda la guerra, en torno a 5.700.000. Uno de los grandes problemas era que se planteaba la posibilidad de transportarlos en trenes cientos de kilómetros desde el frente. Pero muy rápidamente hubo objeciones sosteniendo que como eran infrahumanos, podían contaminar los trenes que debían usarse para carga o desplazamiento de soldados con parásitos o con enfermedades. Así que se los obligó a marchar a pata, a pie. De hecho, hay un soldado soviético que testimonia que incluso cuando los trasladaron en trenes, los trasladaron sin techo, lo trasladaron a cielo abierto, en medio del frío del otoño y del invierno, sin abrigo y sin ni siquiera la posibilidad de protegerse de la lluvia o las inclemencias del clima.
Después de esos traslados y esas marchas en las cuales incluso los heridos terminaban muriendo por las condiciones espantosas o la falta de alimentos, llegaban a campos de prisioneros en donde el hacinamiento era brutal. Estos campos no habían sido preparados para tantos prisioneros. En muchos de ellos, los soldados del ejército, hay videos que los pueden ver, los soldados del ejército rojo simplemente estaban apilados como sardinas. No se podían mover porque estaban tan apretados entre sí que simplemente permanecían. Se movían como olas de repente cuando llegaba la posibilidad de alimentarlos. Y ese es uno de los grandes puntos. Estaban sometidos a la absoluta intemperie. Un testimonio, un periodista italiano que vio el estado de los soldados del Ejército Rojo al acompañar a la Wehrmacht decía: la mayoría de ellos están heridos, no llevan vendas, sus rostros y una costra de sangre y barro, sus uniformes en harapos, sus manos ennegrecidas. Caminan lentamente, apoyándose entre sí. Hermann Göring, uno de los encargados de administrar el funcionamiento de los centros de detención de prisioneros de la Wehrmacht, sostenía que el estado de inanición de los soldados soviéticos era tal que no hacían falta guardias armados. Nos basta con poner al frente una columna de reclusos, de la columna de reclusos, una cocina de campaña que emite un penetrante olor a comida, y miles de prisioneros se arrastran en pos como una recua de animales famélicos. Es decir, los mantenían con un hambre enorme y luego utilizaban eso como una forma de disciplinamiento. No hacían falta soldados, la promesa de algo de comida. El hambre fue utilizada como una herramienta de terror sobre los soldados soviéticos. Muchos de ellos se veían forzados a comer cortezas de los árboles, ratas, inmundicias. A veces les tiraban granos, a veces carne de caballo, un perro. Pero en las condiciones extremas en las que estaban, muchos recurrieron al canibalismo. Tenemos testimonios de que los cuerpos de soldados caídos eran devorados por sus propios compañeros crudos, porque no tenían para cocinar, no tenían nada. Los tuvieron en estados espantosos, reducidos a infrahumanos, pero incluso se argumentaba, por ejemplo, que la comida que se les diera a los soldados del Ejército Rojo sería comida que no tendrían los hombres y mujeres de Alemania. Pero aquellos prisioneros que eran trasladados a Alemania, donde no estaban las limitaciones del campo de batalla, tampoco recibían alimentos. Y cuando alguien de la población soviética intentaba alimentarlos, pagaba el precio porque estaba prohibido. No se los podía alimentar. Había que matarlos de hambre. Testimonio de Anatoly Reva, que era un niño en el momento del inicio de la Operación Barbarroja. Mi padre, por simple amabilidad de corazón, fue a alcanzar comida por encima de la valla, patatas, remolachas, lo que hubiera, para ayudarles, para que tuvieran algo que comer. Mi padre era sordomudo. Los soldados alemanes empezaron a gritarle: «Lárgate, largo de aquí», pero mi padre no podía oírles y se lo cargaron. Un balazo, 2 balazos, fuera. Lo habían matado. Con ellos, el menor acto de desobediencia significaba la muerte, la muerte, la muerte. Tanto por lo que hacías como por lo que dejabas de hacer. Pavel Stemkin es uno de los pocos soldados sobrevivientes de entre los primeros soldados del Ejército Rojo que fueron capturados por la Wehrmacht durante la Operación Barbarroja. Al respecto de las condiciones en las que los tenían, decía: estábamos todos sentados a cielo raso. No había dónde meterse. Durante la noche intentábamos cavar agujeros en la tierra a ver si podíamos dormir. Teníamos muy claro que aquello era una injusticia, que ninguna ley internacional podía autorizar esa clase de comportamientos con los prisioneros de guerra. Los tenían en la intemperie, sin abrigos, sin calefacción, sin fogatas, en el otoño, en el invierno, en condiciones donde había temperaturas bajo cero. Tenían que hacer pozos con sus propias manos, no con palas, para cubrirse. Todo esto si no eran fusilados inmediatamente. Pero incluso ser fusilado podía ser un destino mejor que lo que ocurrió con muchos de los primeros prisioneros soviéticos. Pavel Stemkin estuvo entre los primeros
prisioneros soviéticos que fueron trasladados a una nueva serie de campos especiales creados por los nazis. Auschwitz no tuvo como primeros prisioneros a los judíos, sino a los comisarios soviéticos, y después de los comisarios soviéticos a los soldados. En Auschwitz-Birkenau, soldados del Ejército Rojo se convirtieron en las primeras víctimas de los campos de concentración y exterminio del nazismo, en el frente oriental, junto a los polacos y junto a los prisioneros políticos. Allí, los oficiales de las SS y su líder, Himmler, plantearon un verdadero ensañamiento contra los comisarios políticos y los partisanos, considerados la crema del judeo-bolchevismo internacional, pero también contra los soldados. Todo aquello que hemos leído muchas veces sobre el funcionamiento de los campos de concentración, y en otro momento haremos un video específicamente sobre los campos de concentración, fue vivido por cientos de miles de prisioneros del Ejército Rojo que estuvieron entre los primeros inquilinos de Auschwitz. En Auschwitz incluso registraba Pavel Stemkin, iba a decir Joachim Stemkin, que los guardias simple y llanamente disparaban arbitrariamente a la multitud mientras trabajaban, como si nada. Allí serían reducidos a un estado famélico y a una condición realmente infrahumana. De hecho, el 3 de septiembre de 1941, en estos campos en Auschwitz se desarrolló un experimento. La primera vez que se aplicaría el gas venenoso Ciclón B para asesinar seres humanos en cámaras de gas. Las primeras víctimas de las cámaras de gas del nazismo fueron soldados del Ejército Rojo capturados. El 3 de septiembre de 1941 fueron los primeros en ser asesinados con Ciclón B, uno de los tantos gases letales que se utilizarían durante el Holocausto. Así que, además de la inhumanidad de los campos de prisioneros, muchos de estos soldados terminaron en los primeros campos de concentración y exterminio del nazismo. Según Ian Kershaw, alrededor de 5.700.000 soldados del Ejército Rojo fueron prisioneros de guerra del nazismo. Entre ellos, 3.300.000 murieron a lo largo de todo el conflicto. En los primeros meses, la tasa de mortalidad estuvo entre las más elevadas. Alrededor de 6.000 prisioneros muertos por día. Esto era simple y llanamente el producto de que se habían violado todas las convenciones de la guerra con los soldados del Ejército Rojo porque eran infrahumanos. Con la brutalidad de las condiciones, ningún soldado del ejército, de cualquier ejército de Europa Occidental, tuvo la tasa de mortalidad en el cautiverio por parte del nazismo que tuvieron los soldados del Ejército Rojo. Ni siquiera los polacos. Así que los nazis habían sido preparados para exterminarlos, y esto necesariamente tenía que afectar a la población civil. Y al respecto tenemos montones de testimonios de cómo se asimilaba a soldado del Ejército Rojo, partisano, judío y bolchevique. Ya vamos a retomar la orden de los partisanos y de los comisarios posteriormente. Pero un soldado de la Wehrmacht le escribía a su familia, si esto es lo que le escribía a su familia, imagínense lo que se decía por otros lados: los judíos están siendo exterminados por completo. Por favor, no pienses en ello. Así es como ha de ser. Así, las masacres se produjeron en escala que nunca había ocurrido en ningún conflicto armado en la historia. La población huía aterrada del avance del nazismo. Y lo cierto es que en esa huida había un punto central: que los nazis habían sido preparados durante años para pensar que esos hombres, mujeres y niños eran subhumanos. Así que se podían imaginar su destino. La guerra que se desarrolló también afectó a la población civil. Era una guerra de carácter colonial, genocida, en la que la población no fue concebida. Anthony Vivor, que lejos está de ser prosoviético o comunista, al respecto dice:
los soldados alemanes tenían forzosamente que maltratar a los civiles después de casi 9 años de propaganda antieslava y antisemítica del régimen. Aún en el caso de que algunos de ellos actuaran conscientemente fuera de los valores nazis. La naturaleza de la guerra producía emociones que eran a la vez primitivas y complejas. Aunque hubo casos de soldados reluctantes a cumplir las ejecuciones que se les ordenaban, la compasión más natural por los civiles se transmutó en una rabia incoherente, sustentada por el sentimiento de que mujeres y niños no tenían nada que hacer en la zona de guerra. Así, en el avance sobre la Unión Soviética, los nazis desde un primer momento implementaron una política de tierra arrasada, brutalidad y destrucción que afectaba tanto a combatientes como a civiles. Montones de pueblos eran arrasados e incendiados. Sin embargo, retomaremos esto en el futuro. Los Einsatzgruppen avanzaban buscando a judíos, comisarios, funcionarios del Partido Comunista, partícipes de la dirección de las granjas colectivas, posibles partisanos, y se los exterminaba. Esto podía ocurrir mediante fusilamientos o ahorcamientos públicos que servían de escarmiento. Pero lo cierto es que en su avance, que también incluyó violencia sexual, como retomaremos, los nazis muchas veces encontraron colaboración. En Lituania, los lituanos, sobre todo los grupos nacionalistas, como este miliciano nacionalista lituano que participó en la captura de soldados del Ejército Rojo, participaron tanto de los ataques a aquellos que eran bolcheviques o comunistas, como en las masacres a la población judía, muchas veces tomando particular brutalidad. Durante los pogromos de Lituania, el 22 de junio de 1941, en los primeros días de la Operación Barbarroja, 2.500 muertos fueron producto de los asesinatos que llevaron adelante, contra judíos mayoritariamente, pero también contra comisarios soviéticos. Un soldado de la Wehrmacht estaba sorprendido de la brutalidad que había demostrado un lituano que con una vara de fierro mató a casi 50 judíos a golpes, destruyendo sus cabezas. Este soldado de la Wehrmacht decía, citado por Ian Kershaw, el comportamiento de los civiles, y entre ellos había mujeres y niños, fue increíble. Cada vez que caía la barra, aplaudían. En Letonia también se dieron episodios en los cuales la población recibió con los brazos abiertos, se formaron milicianos que apoyaron a los nazis en sus ataques contra la población judía y masacres a gran escala contra judíos, bolcheviques, comisarios. Hubo entre 70.000 y 80.000 judíos muertos solo entre junio y diciembre de 1941 en Letonia, con la participación activa de colaboracionistas. En Estonia, que había menos judíos históricamente, la violencia fue dirigida principalmente contra aquellos acusados de ser partidarios del bolchevismo y el comunismo. Así, en masacres similares a las que tuvo lugar en Lituania, grupos nacionalistas y población participó en matanzas a golpes. Unos 1.000 judíos y 5.000 estonios no judíos, que eran comunistas, colaboradores soviéticos, comisarios, fueron asesinados. La Wehrmacht planteaba que para fines de 1941, en el frente del Báltico ya habían asegurado el asesinato de 229.052 judíos y 11.000 subversivos, entendidos como comisarios y partisanos. En Polonia se dieron episodios similares. Muchos de los polacos que habían estado del lado oriental y también de los ucranianos y territorio polaco, este es un tema que vamos a ver en otro video, consideraron que los judíos y los bolcheviques habían sido colaboracionistas por igual con el régimen soviético y descargaron su furia sobre ambos. Por ejemplo, en el pogromo de Jedwane, que durante el 10 de julio de 1941 provocó la masacre de cientos de judíos por parte de nacionalistas polacos. Bueno, esta imagen estaba censurada. De todos estos episodios, esto igual será desarrollado ampliamente en otro momento. Hay que destacar lo que ocurrió en Ucrania.
Como vimos en el video de la Operación Barbarroja, Ucrania y Kiev fueron tomadas con relativa facilidad por parte de la Wehrmacht. Muchos de los ucranianos que habían experimentado las grandes hambrunas de 1932 y 1933 recibieron a los nazis como libertadores. Y de hecho, en el propio momento del derrumbe del frente soviético, ya se estaban produciendo prógromos como el de Lviv. En el pogrom del Lviv, en julio de 1941, nacionalistas ucranianos participaron de la masacre de judíos y de posibles comunistas entre sus propios compatriotas. Estos ataques masivos no fueron desarrollados por las SS o por la Wehrmacht. De hecho, muchas de las fotos fueron tomadas por ellos mientras eran los propios nacionalistas ucranianos los que llevaban adelante matanzas, incluso con herramientas como martillos, palos y hachas. Esas masacres se dieron sobre población judía, se dieron sobre comunistas. Karl-Heinz Wenke señalaba al respecto de cómo se acusaba a los judíos de ser los responsables de los crímenes del Ejército Rojo, que eran los causantes de los actos del Ejército Rojo, así que ahora les tocaba a ellos, que los ejecutaran a ellos también. También los nacionalistas ucranianos unificaban en esos dos puntos: bolchevique, judío. Estos arrebatos de violencia espontánea provocaron la muerte de miles de personas. Hubo 4.000 muertos en el pogrom del Lviv que fue desarrollado por nacionalistas ucranianos, a los que le seguían los fusilamientos en las fosas comunes y en otros espacios. Anthony Vivor destaca un episodio por lo demás nefasto. El 20 de agosto, los capellanes de la 295 División de Infantería informaron al teniente coronel Helmut Grosskurt, el jefe de la plana mayor, que 90 huérfanos judíos en el pueblo de Velayat-Zerkov estaban retenidos en condiciones repugnantes. Había desde párvulos hasta niños de 7 años. Debían ser ejecutados, como sus padres. Grosskurt, hijo de un pastor y un antinazi convencido, buscó inmediatamente al comandante del distrito e insistió en que la ejecución fuera detenida. Paul Blobel, jefe del Sonderkommando, le advirtió que informaría de su interferencia al Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. El mariscal de campo, von Reichenau, apoyó a Blobel. Los 90 niños judíos fueron ejecutados la noche siguiente por milicianos ucranianos para respetar los sentimientos del Sonderkommando. Así, en estas matanzas podían participar tanto los miembros de las SS como los de la Wehrmacht, como incluso milicianos colaboracionistas, como ocurrió en Lituania, como ocurrió en Letonia, como ocurrió en Ucrania. Incluso esto quiero destacar: 90 niños judíos huérfanos en una masacre. Sin embargo, estas masacres espontáneas y estos pogromos eran muy reducidas en comparación a las que eran organizadas a gran escala. Entre ellas ocupa un lugar destacado la masacre de Babi Yar, entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. Iniciado el otoño, miles de judíos fueron convocados en Kiev para ir al barranco de Babi Yar. Se les decía que traigan sus pertenencias de valor, abrigos y su identificación. Y allí fueron movidos forzosamente para ser ejecutados sumariamente, uno tras otro, en las fosas comunes. De ellos llegaron a ocupar el conjunto del barranco de Babi Yar. Se lo fusilaba con rifles, con ametralladoras o con disparos de pistola en la nuca. Dina Pronicheva, una de las sobrevivientes que logró sobrevivir a la masacre de Babi Yar a partir de hacerse pasar por muerta cuando cayeron los balazos, pudo registrar muchos de los acontecimientos de esta matanza. En sus propias memorias decía: cada vez veía un nuevo grupo de hombres y mujeres, ancianos y niños que eran obligados a quitarse la ropa. A todos los llevaban a una fosa abierta, donde les disparaban con metralletas. Después llevaban a otro grupo. Yo vi este horror con mis propios ojos.
Aunque no estaba parada cerca de la fosa, los terribles gritos de gente en estado de pánico y las suaves voces de los niños que llamaban "Madre, madre", llegaban hasta mí. Dina Prunicheva fue una de las tantas mujeres que fue masacrada, y en el medio también se produjeron otros episodios. Unos 7 alemanes se llevaron a 2 jóvenes judías. Bajaron un poco más por el barranco, eligieron un sitio llano y empezaron a violarlas por turnos. Cuando se quedaron satisfechos, las apuñalaron y dejaron los cuerpos así, desnudos, con las piernas abiertas. Durante la matanza del barranco de Babi-Yar, 33.771 personas fueron asesinadas por la Wehrmacht y minoritariamente por milicianos ucranianos. La masacre de Babi-Yar es una de las grandes, de las mayores masacres de lo que se conoce como el Holocausto por balas, y una de las tantas que se aplicaron en otros espacios. Pero masacres como estas encontramos en todo el frente oriental. No a esta escala particular, no eran las más comunes, pero había. Pero fueron parte de la política de exterminio que se desarrolló. Si bien hubo campos de concentración para población civil como el de Janowska en Ucrania, una de las particularidades que tuvo las masacres que implementó la Wehrmacht y las SS en el frente de la Unión Soviética fue que se llevaban adelante en campos abiertos. También la población fue forzada a trabajar. De hecho, las raciones de comida fueron reducidas abruptamente y se sostenía que solo se debía dar de comer a aquellos que pudieran trabajar en básicamente trabajos forzosos, lo que los convertía prácticamente en esclavos a cambio de comida. Ahora, no solo los nazis implementaron esta serie de políticas. Uno de los países que diría ocupa un lugar relativamente menor a la hora de pensar las masacres que se desarrollaban fue el régimen rumano. El régimen rumano ya desarrollaba matanzas y pogromos en Jassy, como habían ocurrido con el inicio de la Operación Barbarroja. Ion Antonescu, el líder protofascista de Ucrania, si queremos propiamente, o pseudofascista, dirigió un contingente de soldados rumanos que formaron parte de la invasión de la Unión Soviética. Él mismo planteaba que tenía un deber para con el exterminio de la población judía. Y los rumanos ocuparon un rol privilegiado en los crímenes de lesa humanidad que desarrollaron los aliados de la Alemania nazi. Tengo una responsabilidad con la historia, que los judíos de Estados Unidos me denuncian, si ese es su deseo. No debemos mostrar compasión con los judíos, porque ellos, si tienen ocasión, nunca nos mostrarían compasión, ni a mí, ni a vosotros, ni a la nación. Por lo tanto, no seáis indulgentes con los judíos. Le den la firmeza de que si encuentran la oportunidad, se vengarán. Para asegurarme de que no queda ningún judío que pueda vengarse, me aseguraré de destruirlos a todos primero. En este punto tenemos que destacar que en esa asimilación de judío comunista bolchevique partisano, esta obsesión de constantemente señalar el asesinato de judíos también planteaba el asesinato de comunistas, de bolcheviques o de eslavos, simple y llanamente, por ser considerados propensos a ser judíos. Entre las grandes matanzas que ocurrieron en la Unión Soviética en este periodo, tenemos que destacar la masacre de Odessa, que no la dirigen los nazis, la llevan adelante los rumanos en octubre de 1941. Así, miles de judíos, bolcheviques, fueron apartados y llevados a almacenes. Tras conducir a 20.000 judíos a los almacenes, uno tras otro se lanzó una lluvia cerrada de balas contra los almacenes, con rifles y ametralladoras. Se roció los edificios con gasolina y se les prendió fuego, excepto el último almacén, al que se hizo saltar por los aires con explosivos. El caos y las imágenes espantosas que siguieron no se pueden ni describir. Personas heridas ardiendo en vida, mujeres con el pelo en llamas que salían por el techo o alguna abertura de los almacenes incendiados, buscando desesperadas la salvación. Otros intentaron o treparon a los alféizares y los techos, entre las llamas, rogando que les pegaran un tiro. A lo largo de estas masacres se dejó en Odessa un saldo de 30.000 muertos.
Estas masacres, que podían ser dirigidas a los judíos en un primer momento, terminan afectando al conjunto de toda la población. Porque en esa asimilación entre judío y bolchevique, todos eran víctimas potenciales, todos eran posibles partisanos, todos eran posibles comisarios políticos. Muchas veces se utiliza el argumento del decreto sobre los comisarios políticos para sostener que la Wehrmacht no cometía crímenes de lesa humanidad, que eran de las SS, que la Wehrmacht solo tenía la orden de asesinar a funcionarios del Partido Comunista, a comisarios, a judíos, pero no a prisioneros y población civil. Sin embargo, como vemos acá una y otra vez, la ambigüedad de las órdenes abrían la puerta a que se asumiera que, dado que todos los eslavos eran seres infrahumanos, se los pudiera masacrar. Es así que en la práctica, lo que ocurría era que casi que todo soldado del ejército rojo que fuera capturado deambulando o en descampados o apartados, fuera concebido como un posible partisano. Toda población considerada opositora o sospechosa podía ser considerada partisana. Y a eso hay que sumar que muy pronto también aparecieron los propios partisanos. Así que en la práctica, la orden sobre los comisarios políticos y los partisanos permitía el exterminio y las masacres de la población general. Ahora, el movimiento partisano, que tendrá su propio video, fue un movimiento de resistencia masivo conducido por soldados del Ejército Rojo que habían escapado, simples civiles, comisarios, miembros del NKVD, que resistieron en bosques, en pantanos. Ahora, al respecto, de nuevo, las órdenes planteadas por la Wehrmacht abrían la puerta a masacres masivas. Walter von Reichenau sostenía: los soldados deben demostrar que han comprendido plenamente cuán necesario es que los infrahumanos judíos paguen gravemente por sus culpas. Esto tiene también el propósito de arrancar de raíz cualquier levantamiento en la retaguardia de la Wehrmacht, que la experiencia ha demostrado que responde invariablemente a la instigación de los judíos. Porque de nuevo, judío era lo mismo que partisano, era lo mismo que comisario, y terminaba siendo lo mismo que eslavo. Entonces, en esta obsesión que vemos de decir que son los judíos, una y otra vez lo que ocurría era que cualquiera podía ser un partisano, cualquiera podía ser un soldado, cualquiera podía ser un comisario. Entonces, todos eran propensos de ser ejecutados o masacrados. Hermann Hoth, que era coronel de la Wehrmacht, sostenía: la aniquilación de esos mismos judíos que apoyan al bolchevismo y su organización para el asesinato, que son los partisanos, es una medida de autoprotección. Entonces, de manera preventiva, todos podían ser ejecutados. Todos. Porque todos podían ser partisanos, todos podían ser judíos, todos podían ser comisarios. Entonces, la ambigüedad de los órdenes era una rienda suelta a las matanzas arbitrarias. Ni hablar cuando se tomaban represalias. Las represalias contra territorios en donde hubiera ocurrido el accionar de partisanos permitían presumir que cualquiera dentro de la población podía ser colaboradores de los partisanos, así que todos podían ser masacrados. Si en el movimiento de partisanos fue un movimiento masivo de resistencia contra la ocupación de la Wehrmacht, en la práctica abrió la puerta a que todos pudieran ser asesinados. Todos podían ser blanco de las represalias. Y las represalias contra los partisanos eran brutales porque funcionaban como escarmiento. En esta fotografía, montones de partisanos o posibles partisanos son colgados públicamente para que puedan verlos los habitantes de la población. Parecían conscientes cómo a través del terror tenía que ser disciplinado. Como parte de esta lógica del escarmiento contra los pueblos en donde hubiera resistencia y movimientos partisanos, se implementó una política de tierra arrasada y masacres colectivas. Estas masacres ocurrieron sobre todo en Bielorrusia. En Bielorrusia, que dentro de lo que era el grupo de ejércitos centro, ocupaba un rol central en la ocupación nazi, tuvimos la mayor tasa de muertos por habitante de la Segunda Guerra Mundial, si tomáramos a Bielorrusia como un país separado. Allí, como parte de la política antipartisanos que
dirigieron figuras como Reinhard Gehlen, que después trabajó para la CIA. Por las dudas, esto parece conspiranoico, lo pueden encontrar. Busquen Reinhard Gehlen, del batallón de contrainteligencia de las SS, que dirigió las operaciones antipartisanas y que después fue un activo de la CIA, a tal punto que trabajó durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Ese va a merecer un video, el tema de la desnazificación. Dirigió este tipo de operaciones. Durante las operaciones antipartisanas, 600 aldeas de Bielorrusia fueron quemadas, más de 600, con sus habitantes adentro. ¿Sí? Se tomaban pueblos enteros, se los encerraban en graneros, almacenes, en iglesias, y se los quemaba vivos a todos, sin distinguir hombres, mujeres, niños, ancianos, como represalia. Este es uno de los temas que desarrolla una película soviética que quiero aprovechar a recomendar, que se llama Ven y Mira. Ven y Mira es una película de la década del 80, parte del cine soviético antibelicista, que recrea la vida de un joven que se une, un niño que se une a los partisanos. Esta película demuestra lo que fue la brutalidad de la guerra en el frente oriental, y hay toda una escena dedicada a mostrar cómo funcionaban este tipo de masacres realizadas por la Wehrmacht, por las SS, contra la población civil, de forma totalmente indiscriminada. Y que no es un episodio aislado, sino que formó parte de una lógica que fue fraguada a partir de años de conformar un discurso en el cual la cruzada de una guerra racial contra el enemigo judeo bolchevique habilitaba este tipo de accionares. Por las dudas, Ven y Mira se puede encontrar para ver gratuita en este canal, en esta plataforma, en YouTube. Si ponen Ven y Mira subtitulada, la van a encontrar. Hay un canal de YouTube que se llama Mosfilm, que tiene todas películas de la era soviética subidas. Y van a encontrar una representación muy fidedigna de cómo funcionaba esta lógica de la brutalidad. De hecho, cuando eran colgados con carteles que podían plantear: yo era un partisano, yo estoy acá por insultar, por atacar a alemanes. La historia de los partisanos es la historia de cientos de miles de personas que lucharon por la resistencia, pero algunos se convirtieron en símbolos. Uno de ellos es Zoya Kosmodemianskaya. Zoya Kosmodemianskaya fue una joven perteneciente al Komsomol, que eran básicamente la rama juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética. Zoya formó parte de la resistencia contra el nazismo, realizando acciones de sabotaje, como partisana. Tenía 18 años. Fue capturada por los nazis y exhibida públicamente por haber sido una partisana que había atacado al ejército alemán. De hecho, en sus declaraciones, al ser exhibida frente a sus compañeros, Zoya declaraba: camaradas, no se preocupen, no pueden ahorcarnos a todos. Somos 200 millones de soviéticos, no pueden ahorcarnos a todos, no tienen sogas para todos. Zoya fue brutalmente torturada teniendo 18 años. A Zoya la mutilaron, la ahorcaron, la expusieron públicamente, la enterraron y posteriormente la desenterraron para volver a exhibir su cadáver por las calles. Tenía 18 años. A tal punto que se convirtió en un símbolo de heroísmo y resistencia en la Unión Soviética y de la entrega de las juventudes comunistas a la lucha contra el nazismo. De hecho, hay monumentos en la actual Federación Rusa a Zoya, y yo mismo saqué esta fotografía que se encuentra en lo que es la rama del metro de Moscú, lo que es la rama partisanos. Esta es una estatua de Zoya Kosmodemianskaya, considerada una heroína en la lucha contra el nazismo.
Este tipo de acciones se llevan adelante de nuevo a escala masiva. Esta es una historia entre miles, entre millones. Como dijimos antes, en Bielorrusia, como parte de las operaciones antipartisanas, más de 600 pueblos fueron quemados con su población, con sus habitantes, que fueron quemados vivos. No eran casos aislados ni excesos. Fue parte de un plan sistemático de una guerra que desde un primer momento fue concebida como una guerra genocida. Albert Schneider planteaba al respecto sobre otro punto, que es que a medida que los ejércitos avanzaban, tenían que comer. Y después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial y lo que había sido el bloqueo, una de las obsesiones de los mandos nazis era que ningún soldado alemán, ningún habitante de Alemania debería pasar hambre por comida que pudieran tener los eslavos. Así que a medida que avanzaban sobre el territorio soviético, los soldados alemanes, como Albert Schneider, se alimentaban del terreno. Cuando pasamos 2 o 3 meses delante de Moscú, se le robaba a la gente de todo, sistemáticamente. Se registraban los sótanos para ver si había patatas o lo que fuera, sin darle ninguna importancia a si esa gente acabaría por morirse de hambre. Tras ser testigo de cómo se le pegaba un tiro a un campesino por haberse opuesto a que los soldados alemanes le robaron un cerdo, Schneider decía: "Sabe por supuesto de entrada que eran criaturas infrahumanas, que no tenían más propósito que servirnos, y que, cuando dejan de resultarnos útiles, las podemos tirar a la basura". Entonces, esta era una lógica que estaba internalizada en toda la estructura de la Wehrmacht, ¿no? No era algo de las SS. De nuevo, este es un soldado de línea de un batallón de asalto de la Wehrmacht que dice: nosotros teníamos naturalizados, son infrahumanos, están para servirnos. De nuevo, Walter von Reichenau sostenía y ordenó a sus soldados que vivieran cada vez más de los recursos del terreno, porque aquella no era solo una guerra de armas, sino también una guerra económica, dice Lauren Ries. Según esta misma lógica, las autoridades alemanas decidieron que en Kharkov el racionamiento se limitaría a los habitantes que trabajaban para las fuerzas de ocupación. Los demás no recibirían nada, aunque se murieran de hambre. Los nazis implementaron una política que consideraba que había que vivir del terreno y que la Unión Soviética iba a alimentar al Reich. Tenemos instrucciones específicas de los administradores de la ocupación nazi sobre el territorio soviético que sostenían que todo el grano que se pudiera asegurar para el Reich iba a provenir de Rusia, como ellos llamaban a la URSS. Pero por supuesto incluía Bielorrusia y Ucrania. Propaganda de la Wehrmacht. Cada grano de pan u otros alimentos que con buena fe le doy a la población de los territorios ocupados, se lo estoy quitando al pueblo alemán y por tanto a mi familia. Así que el soldado alemán tiene que mostrarse inflexible ante el rostro de las mujeres y los niños hambrientos. Los nazis implementaron el Plan Hambre en la Unión Soviética. Tenía dos grandes objetivos. Por un lado, se buscaba asegurar el flujo de alimentos de las llanuras productivas del este al Reich. Y por el otro, era parte de la tarea de eliminación de los infrahumanos. Los Untermenschen tenían que desaparecer. No había planes para los Untermenschen. Hitler, tras lo que fue la ocupación de Kiev, sostenía: no podemos hacer nada con la población de las grandes ciudades. Esto es lo que ocurrió en Leningrado, por ejemplo. Lo que no podemos asegurar que los vamos a alimentar, deben morir. Joseph Goebbels, de nuevo, estamos hablando de los grandes jerarcas para pensar en la intencionalidad. Quiero remarcar la intencionalidad, porque después discutimos genocidio sí, genocidio no, en muchos casos, y cuando hay declaraciones explícitas al respecto, es muy evidente. Goebbels: en este territorio van a sobrar muchas decenas de millones de personas y tendrán que morir o emigrar a Siberia.
Cualquier intento de salvar a la población local de morir de inanición mediante un superávit en la zona de la Tierra Negra no hará más que dificultar el abastecimiento en Europa. Tales intentos entorpecen la posibilidad de que Alemania resista en la guerra, impiden que Alemania y Europa resistan el asedio. En cuanto a esto, debe haber una claridad absoluta. Cualquier alimento que se entregue a los eslavos son alimentos que no van a consumir en Europa. Himmler, al respecto del régimen del plan de hambre implementado en Ucrania, sentenció, como líder de las SS, Reichsführer de las SS, podríamos arreglárnoslas sin problemas sin el 80 o 90% de ellos, refiriéndose a los Untermenschen. Si se muere el 80 o el 90% de ellos, no es ningún problema. Así, no solo se impuso el racionamiento, sino un plan de hambre sistemática con el objetivo de matar a millones de seres humanos de hambre. Eso se pudo ver en Kharkov, en Kiev y también en el sitio de Leningrado. Esto lo desarrollamos en otro video, pero tiene que estar presente acá en este análisis. Hitler concebía que no tenía ningún sentido tomar Leningrado porque estaba habitada por 3 millones de personas y no tenían la necesidad de asegurar su vida. Así que en palabras de Hitler, Leningrado tiene que desaparecer de la faz de la Tierra, porque ni podemos ni deberíamos resolver el problema de alojar y dar de comer a la población. Así que en Leningrado, donde vivían unos 3 millones y medio de personas, Hitler planteó que la única solución era rodear la ciudad y sitiarla hasta que muera de hambre. Porque ocuparla era demasiada población, era demasiado grande y no había para darles de comer. Estaba la decisión de que no hubiera para darles de comer, no es que no había. Leningrado fue sitiado durante 900 días. Su población bombardeada, sus suministros cortados. Si intentaban salir de la ciudad, los propios alemanes les disparaban. Los testimonios de la experiencia del hambre en Leningrado son muchos. Elegí algunos nada más para no extenderme, y aunque ya los haya citado, creo que era necesario tenerlos en este video. Viktor Kirchin, sobreviviente del sitio de Leningrado, decía: es imposible comunicar esa sensación, esa hambre. Es lo más terrible que te puedas imaginar. Tienes la sensación de que se te ha metido dentro alguna clase de animal, una bestia salvaje, y que te araña por dentro, te clava las uñas, te desgarra las entrañas, te destroza entero. Exige pan, exige comer, exige que le den cualquier cosa de comer. De los testimonios más duros de esta experiencia está la experiencia de Tatiana Savicheva, una niña que registró día a día cómo el hambre provocaba la muerte de cada uno de los miembros de su familia. Xenia murió el 28 de diciembre de 1941 a las 12 de la mañana. Babushka, mi abuela, murió el 25 de enero de 1942 a las 3. Leka murió el 17 de marzo de 1942 a las 5 de la mañana. Dedyushka, Vasia, murió el 13 de abril de 1942 a las 2 de la madrugada. Dedia Lesha, el 10 de mayo de 1942 a las 4 de la tarde. Mamá, el 13 de mayo de 1942 a las 7:30 de la mañana. Han muerto todos los Savichev. Todos murieron. Solo queda Tania. Esa es la última nota que dejó Tatiana antes de morir. Así, el sitio de Leningrado fue parte de un proceso mayor de desarrollo de la muerte de la mayor parte de la población, allí donde se pudiera privar de hambre, de alimentos. Ina Gavrilchenko, con respecto al mismo invierno en el que murió Tatiana, hablaba de la situación en Kharkov. Al caminar por la calle, veía personas caídas sobre la nieve, boca abajo, pero nunca sabías si habían muerto, se estaban muriendo o solo se habían desmayado. Elena Koshina, al respecto de su propia experiencia, decía: oí un grito, fue un grito tan fuerte que hasta yo me animé y grité débilmente en respuesta. Intenté levantarme, pero no pude. Mamá salió corriendo al patio con Tania en brazos.
La cabeza de mi hermanita colgaba sobre el hombro de mamá, con los ojos ya cerrados. Solo su boca seguía moviéndose, intentando abrirse, jadeando. Mi pajarito, no te vayas volando. Y con sus últimas fuerzas, mamá alzaba el cuerpecito de Tania hacia el cielo ennegrecido, lleno de humo y truenos, como si allí pudiera respirar mejor. Mi pajarito, pero mi hermanita ya estaba muerta. La muerte por hambre fue una de las formas del genocidio que desarrolló la Alemania nazi en la Unión Soviética. Junto a las masacres masivas de población civil, junto a las ejecuciones, junto al cautiverio en campos de concentración y en campos de prisioneros. Si seguimos hasta acá, lo que observamos es que hubo un plan premeditado para asegurar el exterminio de las poblaciones de la Unión Soviética. Que en esa asimilación entre judío, bolchevique, comunista, comisario, partisano, abría la puerta a que cualquiera pudiera ser ejecutado. Y tras años de adoctrinamiento de la Wehrmacht y de la población de la Alemania nazi en general para concebir que sus enemigos eran infrahumanos que debían ser exterminados, queda la puerta abierta para que esto se pudiera implementar. Para que la mayor parte de los soldados, sean o no de las SS, sean o no nazis convencidos, puedan implementar esta política genocida en la URSS. Lo cierto es que, como decíamos antes, y como sostenía en Kershaw, como sostiene en Sotraverso, la Segunda Guerra Mundial fue brutal en general. Pero las formas que creó la violencia desarrolladas por la Wehrmacht y por la Alemania nazi lo superaban todo. Sobre todo cuando vemos lo que ocurrió en Europa del Este. Y esto nos lleva a un gran problema cuando se quieren construir relatos y narrativas sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta falsa concepción, si queremos, de una teoría de dos demonios, según la cual los otros eran tan malos como los nazis, ¿no? Y de repente equiparamos al Ejército Rojo y a la Alemania nazi. Acá voy a traer esto, que es meternos en una controversia terrible y un tema que es realmente duro de analizar, así que voy a tratar de hacerle todo el respeto que merece. Cuando el Ejército Rojo entró en Berlín y entró en la Alemania nazi, hubo un sentido de venganza. Había afiches del Ejército Rojo que llamaban a tomar venganza contra los alemanes, que habían matado a más de 2 decenas de millones de soviéticos. Y esa venganza afectó también a la población civil y se mostró en forma de una guerra brutal. Pero también hubo castigos, había sanciones para los ejércitos que cometieran para los soldados que cometieran crímenes de guerra, a pesar del aliento a la venganza. Al respecto de esta etapa, por algún motivo, no quedó, pero se los voy a leer de acá. Dice Enzo Traverso sobre la cuestión de la brutalidad del Ejército Rojo en Alemania y este debate sobre si se puede asimilar al mismo grado de violencia. Yo había escrito esto, no sé por qué no está. Se sabe que la llegada de los rusos a Berlín estuvo acompañada de una violencia extrema, con ejecuciones sumarias y saqueos en la ciudad destruida. Según algunas estimaciones, 90.000 mujeres fueron violadas. No se trata evidentemente de establecer una simetría entre la guerra de agresión nazi y la guerra de liberación soviética, como ciertos historiadores, apologistas o enceguecidos por su anticomunismo, a menudo han estado tentados de hacer. Stalin había entablado una guerra de defensa que se convirtió en una guerra de ocupación, hasta imponer su dominación sobre una parte de Europa. El sometimiento de los alemanes a la esclavitud o su exterminio físico, sin embargo, no entraba entre sus objetivos. La violencia y los excesos perpetrados por el Ejército Rojo, a menudo susceptibles a semejanza de la guerra aérea británica o de la guerra norteamericana contra Japón, de entrar en la categoría de crímenes de guerra, son testimonios de la crueldad de la Segunda Guerra Mundial. Son la expresión de la brutalidad de un conflicto llevado adelante por ejércitos modernos, dotados de medios de destrucción extremadamente poderosos, pero vivido también con los métodos, los sentimientos y las pasiones propias de una guerra civil. Uno de los elementos que muchas veces se suele citar para igualar
la violencia y la brutalidad del Ejército Rojo, con la lógica genocida de la guerra llevada adelante por la Alemania nazi en la Unión Soviética, es justamente el de la violencia sexual desatada por los soldados del Ejército Rojo. Durante la ocupación de Berlín, los soldados del Ejército Rojo llevan adelante violaciones masivas, colectivas, como un ensañamiento contra mujeres y niñas alemanas. De hecho, a tal punto quedó presente el tema de las violaciones desarrolladas por la Unión Soviética, que cuando uno explica las atrocidades del nazismo, la lógica genocida de la guerra del nazismo en la Unión Soviética, vemos una y otra vez que aparece este discurso de que los soviéticos eran igual de malos porque violaron a cientos de miles de mujeres. Y las violaciones masivas fue una atrocidad que cometió el Ejército Rojo y un crimen de guerra. Ahora, esto aparece siempre como respuesta. Es como si uno hablara de genocidio y estas respuestas, que las tengo acá acumuladas, ¿no? En distintos momentos, los demonios rojos, miles de mujeres fueron violadas. Encontramos estos mensajes. Cada vez que alguien habla de la lógica genocida, esto se presenta como una demostración de que eran lo mismo. Y se destaca esto como si fuera algo que le hizo el Ejército Rojo a los alemanes, que no hizo ningún otro ejército, y pareciera que los alemanes no lo hicieron. De hecho, el día de hoy, al momento de publicar que iba a hacer un video sobre el genocidio nazi en la Unión Soviética, o sea, hoy, quiero remarcar, al momento de decir que iba a hablar del genocidio nazi en la Unión Soviética, recibí este comentario. ¿Y cuándo vas a hacer un video contando que los soldados de la Unión Soviética violaron a 2 millones de mujeres alemanes? Ahora mismo. Pero para eso, primero tenemos que hablar de otras cosas. Nótese esto, porque estas expresiones en las cuales parece que no es fácil hacer una apología del nazismo, y no estoy diciendo que siempre deba haber. Pero esta equiparación parecía introducir una cuestión que creo que es necesario destacar, que es que pareciera que es algo que solo hizo el Ejército Rojo. Y les voy a comentar que hay un proceso que está realmente invisibilizado. Wendy Jo Gertie Jansen escribe en su libro Víctimas, Héroes y Sobrevivientes. Se ha estimado que más de 1 millón de mujeres alemanas fueron violadas por soldados soviéticos en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Y que aproximadamente 110.000 mujeres en Berlín fueron violadas entre los principios del verano y el otoño de 1945. Y estimaciones menos conservadoras son mucho más altas. De hecho, las estimaciones más altas que se tienen son de 2 millones. Este tema, durante mucho tiempo, ha sido presentado como un tema invisibilizado, porque lo cierto es que voy a intentar tratar esto con todo el respeto que merece. Durante los primeros años que siguieron a la guerra, la violencia sexual no era visibilizada, era motivo de vergüenza y de silencio para las víctimas. De hecho, esto nos enfrenta al gran problema de analizar esto, que historiográficamente es un desafío. Por eso, en este trabajo que hace Wendy Gertie Jansen, lo que se propone es analizar, y esto es lo que vamos a citar ahora, la violencia sexual en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la violencia desplegada por la Alemania nazi y por la Unión Soviética. Un tema que me resulta interesante es que cuando uno dice y la Alemania nazi, se encuentra con una omisión en todo este proceso. Cuando se dice ¿y cuándo vas a hablar de esto? Es que realmente hasta ahora hay otra cosa de la que no hablamos, que no mencionamos. Y no me refiero a las violaciones en Berlín, porque esas ya las mencionamos, ya les dimos un número, ya tiene una entidad, y es algo que se denuncia y se condena. Pero nótese que en todos estos comentarios que a veces emergen cuando uno denuncia la violencia genocida nazi, y que pretenden de alguna manera equiparar lo que hicieron unos y otros, hay una ausencia, que es la de la violencia sexual que los nazis implementaron. Porque los soviéticos realizaron actos de violencia sexual masivos, violaciones masivas en Berlín, pero incluso hubo soldados del Ejército Rojo que fueron condenados por eso.
Tenemos casos de la justicia militar condenando, incluso fusilando. Por más que igual hubo mucha impunidad, de todas formas. Pero está esta construcción, en el sentido común, instalado, y sobre todo de parte de apologetas del nazismo, de que eso es algo que hizo el Ejército Rojo. El año pasado, la Deutsche Welle, la televisión alemana, publicó un documental, una investigación muy interesante y que recomiendo, que se titula Las mujeres como botín de guerra en la Segunda Guerra Mundial, en donde expone las violaciones llevadas adelante tanto por soldados del Ejército Rojo, como por soldados de la Wehrmacht, como por soldados estadounidenses, franceses y británicos. Lamentablemente la historia de la guerra, y como sostiene Wendy en este libro, la historia de la guerra es también la historia de las violaciones y los abusos sexuales, que tienen casi siempre el elemento de género como determinante, donde realmente no aparece la distinción de si unos son bolcheviques o comunistas, sino que el determinante en estos episodios de violaciones y de violencia sexual en general es el elemento de género. Y la Deutsche Welle publicó este video, y este documental me parece interesante porque plantea esta cuestión de visibilizar en general la violencia sexual de todos los bandos, pero no está del todo visibilizada. Les voy a comentar algo que les quería mostrar para pensar en cómo se construyen los sentidos comunes y cómo algunos crímenes tienen entidad y otros crímenes no. Esto también lo hice en inglés para que lo puedan comprobar, si quieren lo pueden hacer en sus casas. Pero si uno googlea violaciones en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, encuentra las notas, los artículos e incluso la página de Wikipedia de las violaciones implementadas por la Unión Soviética durante la ocupación alemana. Entonces, incluso la BBC, el drama oculto de las violaciones masivas. Pero ¿qué ocurre si googlean las violaciones en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? No existen. No hay. No hay página de Wikipedia. Si uno googlea las violaciones cometidas por la Wehrmacht en la Unión Soviética por parte de los alemanes, no tienen una página de Wikipedia. Ahora, ¿cuál es el pensamiento inmediato que uno podría tener? ¿No? Esto, ahora, lo que viene ahora va a ser muy duro y les pido disculpas. Y pido perdón, había planeado que iba a advertir, vamos a hablar de testimonios de crímenes y de violencia sexual. Así que aquel que no quiera leer o enterarse de esto, sépalo, que ahora vamos a hablar de cosas espantosas. Si algo no se nombra, no existe. No está, no tiene entidad. Lo interesante es que si uno sigue hasta acá, pareciera que no hubo violencia sexual desatada por los alemanes sobre los soviéticos. Y por eso me parece tan interesante el trabajo que supone Víctimas, Héroes y Sobrevivientes, porque lo que se propone es una investigación global sobre la violencia sexual en el Frente Oriental. Y sobre un hecho que, de nuevo, quiero denotar, ni siquiera tiene una página de Wikipedia, ni en español ni en inglés. No estoy diciendo con esto que Wikipedia es la única fuente, sino que realmente es algo que pareciera estar invisibilizado, que es la violencia sexual desarrollada por la Wehrmacht en la Unión Soviética. Y ahora, cuando terminemos de desarrollar este punto, vamos a presentar una comparación. Wendy Gershenstein sostiene: tanto las potencias militares alemana como la soviética cometieron enormes cantidades de violencia sexual en el este. Y aunque ninguna de las dos utilizó la violación como estrategia militar formal, sin duda contribuyeron a crear un ambiente propicio para la violación y la tortura sexual de otros seres humanos. Tanto los líderes alemanes como los soviéticos dieron su aprobación a la violación. No parece haber existido una orden específica, ni del lado alemán ni del soviético, para que la violación se utilizara como táctica terrorista o arma para destruir a una población. Sin embargo, en 1941, con lo que se conoció como la Orden del Comisario, de los Comisarios,
Hitler dio instrucciones específicas para tratar a la población del este con total crueldad. Y Stalin, en general, se reía de la diversión que sus hombres estaban teniendo. La investigadora Jean Vickers destaca la complicidad tanto de los alemanes como de los soviéticos, hasta la actualidad, en su comentario sobre la prevalencia de la violación y la guerra en el mundo. La falta de condena o castigo oficial de la violación le otorga una sanción política manifiesta, lo que permite que la violación y otras formas de tortura y malos tratos se conviertan en herramientas de estrategia militar. Y a pesar de que no existan páginas de Wikipedia o notas de la BBC sobre este tema, hay algo que uno encuentra cuando va a museos del otro lado de lo que era la cortina de hierro, o cuando vemos el cine del otro lado de la cortina de hierro, que es que una violencia sexual que fue masiva en la Unión Soviética, desempeñada por los alemanes. Y a diferencia de la venganza soviética, esto fue implementado desde el principio. Naum Epfel, quien estaba en la región ucraniana de la Unión Soviética, al momento del inicio de la Operación Barbarroja, registró: cayó la noche, no había luz. Nos sentamos en la oscuridad, acurrucados unos contra otros, y hablábamos en susurros. De repente oímos a gente entrar al hospital. Oímos órdenes ladradas en un idioma extranjero. El ruido de cristales rotos y el estallido de disparos quedaron grabados en mi mente. Todo quedó claro. Los alemanes estaban tomando Berdichev. Al cabo de un rato, 2 soldados entraron en el sótano donde nos escondíamos. Nos iluminaron el camino con linternas y dijeron algo, pero nadie los entendió. Entonces empezaron a acercarse a las personas sentadas en el suelo e iluminarles la cara. Finalmente se detuvieron frente a una niña y una mujer. Las llevaron a una habitación vacía y las violaron. Gustav Grossman tenía 14 o 15 años. Poco después, le dispararon junto con sus padres. Así fue como empezó la ocupación para mí, la peor parte de mi vida. Este testimonio es registrado por Regina Mulhauser en su artículo The Unquestioned Crime, Sexual Violence by German Soldiers During the War of Annihilation. Una guerra de aniquilación contra un enemigo considerado infrahumano necesariamente abría la puerta para este tipo de crímenes. Hay muchos que de una visión totalmente ingenua creen que los nazis, como eran superiormente raciales, no iban a cometer violaciones o mezclarse con aquellos que pertenecían a otras razas. Pero lo cierto es que incluso tenemos testimonios que esta vez no los traje, pero se pueden leer, de los nazis hablando de cómo las mujeres ucranianas, rusas, polacas, eran como las mujeres alemanas. Dina Pronicheva, como leímos antes, describió cómo durante las masacres de Babi Yar, frente a los cuerpos de decenas de miles de personas, 7 soldados alemanes violaron a 2 muchachas. Las mataron y las dejaron ahí después de violarlas. Episodios como estos se encuentran una y otra vez. 2 mujeres describen su situación. Marcadas por la violencia, además quiero marcar, porque en medio del genocidio, en medio de actos de una extrema brutalidad, también se cometía esto. Estaban allí junto al departamento forestal. Ella, estaban peleando. Así que la golpearon, la dejaron inválida, le rompieron la cabeza. ¿Alemanes? Sí. Cuando se alojaban aquí, bueno, sí, y en nuestra casa yo no estaba, según contaba mi madre, había unas chicas. ¿Y qué hacían? Se las llevaban a la fuerza. Y ellos, esos alemanes, chicas, no tenían dónde estar. Así que simplemente se las llevaron. Se las llevaron como amantes. Pero uno podría sostener que la violencia sexual puede responder a excesos de los soldados, falta de disciplina, y de alguna manera explicarlo como algo que no fue una voluntad de los mandos o de la oficialidad. Sin embargo, lo que encontramos es que desde los propios mandos de la Alemania nazi se implementó un sistema para perpetuar los abusos sexuales y las violaciones. Tanto en el frente, sobre todo en el frente oriental, pero incluso también en el frente occidental, los nazis desarrollaron una estructura de burdeles militares. Estos burdeles militares
se construían en distintas dependencias. Hubo casos de construidos en sinagogas, edificios construidos, garage, galpones de cuarteles. Y empleaban como meretrices a prisioneras de campos de concentración, a prisioneras de guerra, o en general mujeres de las poblaciones ocupadas, que eran obligadas a ser esclavas sexuales al servicio de los alemanes. A tal punto llegó la violencia sexual desarrollada por la Wehrmacht en la Unión Soviética, que una de las preocupaciones que aparecen en los documentos y en las directivas de Hitler, de Himmler, de la Wehrmacht, son el peligro de la epidemia de enfermedades venéreas que dejaban las violaciones masivas. A tal punto que la estructura de los burdeles fue utilizada para controlar estas epidemias, además de que se les recomendaba algunos métodos. ¿Y por qué se controlaba? Básicamente porque después de contagiar a las mujeres o a ver qué mujeres estaban contagiadas con alguna infección, las ejecutaban. Muchas mujeres soviéticas fueron también partisanas y formaron parte de la guerrilla que luchó contra la ocupación nazi. Y las partisanas podían pagar un precio terrible por ser capturadas. Parte de la represalia también incluía eso. Genia Demianova, una partisana, registró su propia experiencia de la violación por parte de un soldado alemán. No lo soporto. Vuelvo a oír el silbido del látigo. Un aullido animal sale de mi boca. Ahora se abalanza sobre mí. Instintivamente me defiendo, aprieto las caderas, pero él mete las rodillas entre ellas. Duele, duele terriblemente, me duele todo. Yo no puedo resistir, no me quedan fuerzas. Ahora me agarra del pelo y me golpea la cabeza contra el suelo. Todo cruje, se desmorona dentro de mí, a mi alrededor, pero no hay dolor. Todo se oscurece. Grandes ojeras rojas bailan alrededor de mis ojos y luego se desvanecen cada vez más. Siento como si me hundiera en un pozo sin fondo. Así que esto es la muerte. Ese es mi último pensamiento. Incluso se cometían torturas y atrocidades indecibles. A continuación viene una lectura que es muy dura, así que cualquier persona que considere que es sensible, le recomiendo que lo pase. Un oficial del Ejército Rojo, en medio de la retirada de las fuerzas alemanas, registró el estado en el cual encontraron una de las casas que ocupaban los soldados de la Wehrmacht. Fuimos no muy lejos, había una casa. En la casa se veía que los alemanes habían estado allí. Los íconos estaban en el suelo, rotos. En la mesa había comida y alcohol. Eso era lo que quedaba en la mesa. Donde suponía que estaba el ícono, había una joven desnuda, de unos 15 o 16 años. Y en ese lugar había un biberón lleno. Y el pecho estaba cortado en 4 pedazos. Y la sangre corría por sus piernas hasta el suelo. Y tenía los brazos como los de Jesucristo. Cuando lo vi me asusté mucho. Así que salí y empecé a reunir a la gente para que lo vieran. Para que no dijeran que nuestros soldados lo habían hecho. Ya tenía frío. Así que cuando traje a la gente y me miraron, Dios, miedo, fue horrible. Una chica tan hermosa como una flor tan bonita, con una figura tan bonita. Así que la mataron, y al igual que a Jesucristo en una cruz, le pusieron los clavos donde colgaban los íconos. Le ataron la cabeza a una especie de palo, y para matarla donde estaba el ícono tan importante, y las piernas colgaban. Así que aquellos que vieron Ven y Mira alguna vez, sepan que incluso las cosas que muestra Ven y Mira sobre la brutalidad que se empleó contra la población civil son apenas una muestra de las cosas que ocurrieron en este periodo. Al respecto de este problema, dice Gertie Jansen, los crímenes sexuales cometidos en el frente oriental contra civiles han quedado en su mayoría sin registrar, sin contabilizar e ignorados. El silencio que rodea estos crímenes no se debe únicamente al silencio de las víctimas y los perpetradores.
Además, la suposición de que los hombres necesitan relaciones sexuales condujo a gran parte del abuso sexual que un número indeterminado de mujeres y niñas sufrieron. Miembros del ejército alemán y de las SS utilizaron burdeles militares estatales en los que mujeres y niñas eran obligadas a trabajar. Violaron mujeres y niñas de todos los orígenes culturales, políticos y religiosos, y cometieron crímenes sexuales sádicos contra personas en el este. Ahora volvamos a esta cuestión. Una y otra vez se suele señalar esta cuestión de las violaciones atroces, terribles y condenables que cometió el Ejército Rojo como una demostración de que eran lo mismo. Y de nuevo a tal punto llega que, como decíamos, puede uno encontrarlo fácilmente, pero lo otro no. Wendy Gergen-Jansen dice: se ha estimado que más de 1 millón de mujeres alemanas fueron violadas por soldados del Ejército Rojo en los últimos meses de la guerra. En las fuentes, a la hora de plantear la estadística, ella plantea que no puede terminar de estimar el número de mujeres soviéticas que fueron violadas. Pero cita un estudio de un historiador alemán que se llama Ursula Schelle, de un artículo que no está traducido, que está en alemán, que se titula "Y saben lo que hacen: violación y prostitución forzada durante la guerra". Dice Ursula Schelle: la extraordinaria cantidad de hijos de soldados de la Wehrmacht nacidas en la antigua Unión Soviética, citando historiadores rusos y fuentes alemanas, se estima que más de 1 millón de niños fueron concebidos en tiempos de guerra, y destaca la existencia de numerosos testimonios de violaciones. Basándonos en datos biológicos, se puede suponer que, estadísticamente hablando, aproximadamente 1 de cada 10 relaciones sexuales resulta en embarazo. Por consiguiente, cabe suponer que se produjeron aproximadamente 10 millones de violaciones por parte de los soldados alemanes en suelo ruso. Así que acá me preguntaron de nuevo hoy, a la hora de decir que iba a hablar del genocidio: ¿y cuándo vas a hablar de las mujeres alemanes? Ahora, pero también de las soviéticas, que hasta fueron más. Y pienso esto de que se puede calcular que 10 millones de mujeres fueron violadas en la Unión Soviética, a la hora de pensar que esto ni siquiera tiene una página de Wikipedia. Yo les aseguro que si uno va a Europa del Este, estas cosas se saben. Pero llega a tal punto ese bloqueo que acá ni siquiera nos enteramos. La Alemania nazi llevó adelante una guerra genocida en la Unión Soviética. Y esto es en gran parte la explicación de que durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue el país que más muertos tuvo. Este cuadro comparativo es uno que circula, pero no es la única estadística. Hay muchos debates, ha habido muchos debates y hay mucho trabajo sobre los números y la mortalidad de la guerra. Apenas inició la posguerra, se calculaba en torno a 20 millones el número de muertos que hubo en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta hace unos años se barajaba la cifra de 24 millones de muertos. Hoy en día se habla también de 28 millones de muertos. Comparativamente, las fuerzas estadounidenses tuvieron unos 500.000 muertos en toda la guerra y la enorme mayoría eran militares. Francia tuvo en torno a 1 millón de muertos. Menos, de hecho. El Reino Unido no llega al 1 millón de muertos. Los soviéticos pusieron al menos 20 millones de muertos. 20 millones. Y según algunas estadísticas, hasta 28. Según distintos números, se calcula que el número de bajas militares de la Unión Soviética pudo rondar entre los 8 y los 10 millones. Y algunos hablan de hasta 12. Eso quiere decir que de todas formas estamos hablando de números de muertos civiles que pueden superar los 10 millones e incluso alcanzar los 16 millones de muertos. Eso fue el producto de una lógica genocida que abarcó a cada uno de los niveles de la estructura de la Wehrmacht, que fue implementada tanto por las SS como por la Wehrmacht, como por los Einsatzgruppen,
que era parte del discurso nazi que se había infiltrado en todos los niveles del Estado alemán y que permitía que incluso con órdenes ambiguas se desatara una guerra de exterminio, las propias palabras de Hitler, sobre la Unión Soviética. Así que por eso podemos hablar de un genocidio. Bueno, este fue un video distinto, y se los había dicho, y espero, pido disculpas si algo de lo que dije el día de hoy fue muy fuerte y demás. Si les gustó el video y el trabajo que uno hace, traté de tomarlo con toda la seriedad y todo el respeto que merecía este tema. No olviden ponerle un comentario a este canal, ponerle me gusta, aquellos que quieran apoyar, que uno pueda trabajar estos temas, que no necesariamente son los más atractivos para la plataforma, ni hablar para conseguir patrocinadores o lo que fuera. No olviden que pueden hacerse miembros de este canal y de esa manera apoyar este proyecto. No olviden que tienen otros videos sobre el tema y pueden seguir trabajando. Pueden seguir viendo. Mañana vamos a tener un video que tiene que ver con otro tema, nada que ver. Pueden hacer aportes al alias el profe Borda o a través de los comentarios. Si les gustó, y más allá de... Yo voy a leer todos los comentarios. Si les gustó, si consideran que esto fue un buen trabajo, háganmelo saber. Si creen que dejé algo afuera, también háganmelo saber. Y listo. Muchas gracias por haber visto hasta acá. Yo traté de tomarme, por eso me demoré con este video, porque quería consultar, terminar de consultar fuentes, por eso leí también Víctimas, Heroínas y Sobrevivientes, para tener otras miradas. Ahí, se los recomiendo, se consigue el libro en PDF, está en inglés. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido leve. Les recomiendo a todos que tomen algo. Yo voy a tomar algo el día de hoy para sacarme esto de encima y obviar esto, porque realmente estos días que estuve leyendo tanto de estas cosas me terminó afectando. Así que muchas gracias por estar del otro lado como siempre. Gracias por haber visto hasta acá. Aquellos que quieran verme en persona, les recuerdo que voy a estar el 22 de agosto en Capital Federal en el Conex. Pueden sacar sus entradas a través de la página del Conex. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado como siempre. Les mando un abrazo enorme. Mañana hay video. Mañana hay video también. Y por lo demás nos vemos la semana que viene recién. Pero después del video de mañana. Así que hasta la próxima.